¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Bendiciones. Queremos invitarte a que te inscribas a nuestra Academia de Teología Zoe, 100% online. El primer curso se llama Activando el Río de Dios en ti. Y es una manera totalmente diferente de estudiar la palabra de Dios por medio de remas. Comunícate ahora mismo con nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Va a transformar tu vida para siempre.
Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tu voz y cántalo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo. Oh, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. ¡Adóralo! Algo está cayendo aquí. Quiero escuchar tu voz. Cántala bien fuerte. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Que caiga esa gloria en esta casa hoy. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Grítalo fuerte. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Comunión Internacional presenta su programa El ADN de Jesús. Su programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones, bendiciones. Oye, estoy muy contento. Les quiero dar
algunos minutos para que pueda compartir el importante tema que vamos a pasar hoy día. Yo sigo compartiendo. Es que es algo que rompe la estructura sobre la cual hemos trabajado. Vamos a tener que hacer algunas correcciones en el libro Paternidad Espiritual, porque Dios no mandó a hacer discípulos para mí. Dios mandó a hacer discípulos para Él. Entonces yo quiero lentamente mostrarte cómo esto cambia la historia. Bueno, enfoquémonos ya en el tema. Así que voy saludando primero a toda la gente que se está conectando y pareciera un cambio estético, pero no es un cambio estético. Esto más que nunca obliga a que debemos tener discípulos, porque discipulado no es una doctrina de visión, no es una doctrina que sobre la cual, es un fundamento, no es una doctrina alternativa para edificar el cuerpo de Cristo. Saluda al pastor Alejandro, la pastora Zoraida, al pastor Alfonso, al pastor Jaime, al pastor Alberto, a mi amada esposa. Dice, levanta al caído, mi esposa, sana sus heridas. Sí, hay veces que hay cosas que causan herida. A Erika Cortés. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Tenemos casi todas las iglesias de discipulado y nosotros hasta este día de hoy hablábamos de mis discípulos. Y parece, como te digo, un cambio cosmético, pero no es un cambio cosmético, es un cambio de base. Entonces yo empecé a ver, en la mañana estaba preparando otro tema de ir y hacer, el verbo hacer discípulos. De eso iba a hablar hoy día. Y resulta que a modo de chismoso me puse a averiguar cuándo Pablo usaba la palabra mi discípulo. Él no usaba la palabra mi discípulo, él usaba la palabra mi hijo o hijitos. Y algo me abrió Hechos capítulo 6 que decía, y crecían como creciera el número de discípulos. No dice mis discípulos, Pablo jamás ocupó la palabra mi discípulo, sino que en el libro de los Hechos aparece la palabra discípulos o discípulos. ¿Dónde fue que se me cayó la pestaña? Fue en Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Por qué no dice contra los discípulos de Pedro, contra los discípulos? ¿Por qué no dice así? Si no dice contra los discípulos del Señor. También en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Versión NBI. La versión Reina de Valera dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ir y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles las cosas que yo os mandé. Y cuando el Espíritu Santo me mostró que la gente no eran discípulos de Pablo, no eran discípulos de Pedro, me fui al griego, matetes, maxoneo, en algunas, esa es la palabra correcta, maxoneo, que significa hacer discípulos. Quiero verificarlo de inmediato para no equivocarme. Manzano, M-A-N-D, sano. Y claro, la palabra discípulo significa aprendiz, significa estudiante. Lo interesante es que la palabra discípulo en sí misma tiene estudiantes para. O sea, no estudias sin motivo. Por eso la palabra, déjame exactamente encontrarte la palabra griega. Sugiero el Easy Word, ¿sí? Para los estudiantes de la Biblia, muy bueno, que es el programa que yo uso. La palabra correcta
es matetes, traducida como matseteuo. Matseteuo, parece chico. Entonces, significa aprendiz, discípulo, pero alguien que va a llegar a ser docto. Alguien que tiene una meta. ¿Dónde se me encendieron las luces, Pastora Graciela? Buenos días. Se me encendieron las luces, es que si es aprendiz, si es un estudiante, si es un discípulo, no, tiene que ser aprendiz de alguien. Y Jesús no dice que nosotros tenemos que obligar a la gente que aprenda de mí. La Biblia dice que el discípulo está para aprender de él. Y no aparece en el libro de los Hechos, estos son mis discípulos, Pedro, Pablo. O sea que toda persona que se está discipulando no es mi discípulo. Voy a volver a leer Hechos 9:1. Dice, enseñándole que igual, no, Hechos 9:1, perdón. Hechos 9, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, de Jesús. O sea, que toda persona que entra a un proceso discipulado de formación de Cristo es discípulo de Cristo, no mío. Pablo nunca dijo, saludo a mis discípulos, entre comillas, me di el trabajo de buscar mis discípulos en la concordancia, mi discípulo, y ninguna parte de la Biblia aparece mi discípulo, salvo los versículos de Jesús, sus discípulos. Usted me dirá, lindo, qué hermoso. Número uno, yo no tengo y no puedo tener mis discípulos. Entonces, de alguna manera, ahora, lo lindo es que nosotros hemos usado muy poco la palabra mi discípulo. Nosotros usamos mucho la palabra hijo espiritual. Entonces, para nosotros no va a ser tan drástico el cambio. Pero sí existen congregaciones donde la persona se apodera del discípulo hacia él. Esto hace demasiado violento y obligatorio el discípulo. O sea, Jesús está a punto de ascender y dijo, quiero que me hagan discípulos para mí. Repito, quiero que me hagan discípulos no para ustedes, sino para mí. Quiero, es una obligación, no es una opción, es una orden. Quiero que me hagan aprendices, gente a las cuales les enseñen a obedecer mis ordenanzas, mi visión. Mira lo que dice mi esposa, mi ministerio, mi iglesia, mis discípulos. Chuata, eso nos hace desaparecer de alguna manera del mapa. Te lo quiero explicar. Cuando el Señor me regaló a Amy, me dio una palabra. Y esa palabra fue esto. Quiero que la formes para mí. ¿Por medio de qué? De la paternidad. Zoe, que van a ser en 3 meses y medio más, Zoe va a ser formada para él, no para mí. Es formada para él. Quiere decir, espérate que aquí se me saltó, que esto quiere decir que la relación mía con un individuo es de hijo espiritual, no es de discipulador. Por eso no aparece la palabra discipulador en la Biblia, pero sí paternidad. Yo en mi calidad de padre espiritual o de padre de Amy, de padre de Zoe, yo estoy formando a mis hijas para él. Eso es discipulado. Eso me da a mí una mayor responsabilidad
Cuando Jesús dice, eso es lo primero. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por los cuales yo no puedo decirle a Alberto, es mi discípulo, no puedo. No puedo decir a Alfonso, es mi discípulo. No puedo decirle a Cecilia, a Graciela, que es mi discípula. Lo único que yo puedo decirle es mi hija espiritual. Y voy a usar esa paternidad para formarla para él. Eso cambia el concepto de frutos. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente en mi calidad de padre espiritual le voy a presentar a Jesús que se parezca a él? Eso es número uno. Cada vez que dije tengo mis discípulos, estaba equivocado. Tengo hijos espirituales, los cuales estoy formando para él. De alguna manera me hace salir del centro de la película. Mira lo que dice Graciela. Creo que así como los hijos de sangre se nos confían y no son de nuestra propiedad. Qué interesante lo que dice Graciela. Graciela es la única que saluda a su hija de cumpleaños un día antes. Y es muy linda porque puso, uy, soy la mamá y se me olvidó. Era un día después. Es muy linda gracias a Dios que Graciela no es mi mamá. Pero lo hizo muy lindo, yo me reí mucho. Y no son de nuestra propiedad. El problema es que si yo digo, al Graciela es mi discípula, se genera una identidad de liderazgo, de que ella es propiedad mía. Ella no es propiedad mía. Ella es mi hija espiritual y la estoy formando para otro. Por eso la palabra matete o matzeteu significa alguien que comienza a estudiar para alcanzar un grado docto. Eso significa. Ese grado docto, ese nivel de estudio, ese nivel de enseñanza, ese nivel de formación, o sea, ¿cuál es la ofrenda que yo como padre espiritual le presento a Cristo? Que mis hijos se parezcan a Él. Que los dolores de parto que tengo por mis hijos espirituales sean presentados a Él. Para Él, para que se parezcan a Él. Eso es lo primero que es necesario. De nuevo, yo estoy formando a Emi no para mí, sino para Él. Por eso tiene que aprender a obedecer. Por eso la Biblia, en el fondo entonces, matrimonio es un discipulado, porque dice la Biblia que yo presento a mi esposa para Él. Uf. El tema es que la esposa se quiera dejar formar para Él, no para mí, para Él. Sí, lo importante, Graciela, eso es tremendo. Lo número dos, número uno, lo voy anotando porque es que esto me parece a mí, yo estoy emocionadísimo porque un hijo no te pertenece, un hijo es prestado. Tenemos iglesias enteras. Usted es mi discípulo. No es mi discípulo. Solo cuando se están en el proceso de formación para Él, son discípulos de Cristo. Porque Jesús dice, el que no deja padre, madre, no puede ser mi discípulo, el que no toma su cruz de cada día. O sea que el Señor siempre pensó, cuando dio una orden de ir y hacer discípulos, en gente para Él, no para mí. Estoy formando no discípulos míos, discípulos de Cristo. ¿Lo repito? Oye, déjeme decir algo, pero con humildad, porque yo estoy en shock. Yo cuántas veces dije reunión de mis discípulos. Y Jesús dice, bueno, ¿son tuyos o son míos? Yo te los doy como hijos espirituales para que los formes para mí, no para ti. La idea es que aprendan a obedecerme a mí. La idea es que se parezcan a mí.
La idea es que mis discípulos, no tus discípulos. Hechos 9 dice, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, no los discípulos de la iglesia, no, son los discípulos de Cristo. Cada persona que está en un proceso de discipulado, esto eleva tu posición de discípulo. Y en la mañana, cuando estaba preparando el estudio, que no estaba hablando de esto, que no estaba pensando hablar de esto, la primera palabra que el Espíritu Santo me habló, y yo la anoté, pero inocentemente, el Señor me mostraba que el discipulado es selectivo, no es para todos. Siempre seré padre espiritual de los discípulos de Cristo, de mis hijos espirituales, pero no cualquiera puede ser mi hijo espiritual, porque la paternidad espiritual es selectiva y el discipulado es selectivo. Jesús no fue por las calles, síganme todos, no, Jesús se paró delante de Mateo y le dijo, sígueme tú, sígueme tú. Uno a uno, tú me sigues. Pablo le dice a Timoteo, tú me sigues, tú ven conmigo, es selectivo. No es la patota. Y si bien es cierto, todos deberían llegar a discipularse, no es un tema masivo. El discipulado es selectivo. Viejo, yo estoy en shock porque siempre traté a los pastores como mis discípulos. Pastores, les pido perdón, me equivoqué. Les ruego, gracias a Dios, el libro de paternidad espiritual tiene muy pocas frases de mis discípulos, porque como el libro se llama paternidad espiritual, se habla de la paternidad espiritual. Ahora, ¿la paternidad espiritual queda anulada? No, la paternidad espiritual queda apuntada. Pastor Camilo Segura, siempre he dicho los hijos son prestados, sí es cierto, pero lo mismo pasa con los padres, son asignados a los hijos, pero muchas veces los hijos no se acuerdan de los padres. Sana tu corazón. Es broma. Así que cuando, déjeme presentar, porque aquí hay 3, 4 principios terribles, terribles. Nosotros tenemos mega iglesias que discipulan y dicen mis discípulos y toman un sentido de pertenencia que no es. Un hijo es prestado. Amy fue prestada. Zoe es prestada. O sea, de alguna manera termina cuando entiendo que ni Pablo jamás dijo mis discípulos, Pedro jamás dijo mis discípulos, Juan jamás dijo mis discípulos. Ellos usaban la paternidad espiritual. Y si entendemos que discipular a alguien no es pertenencia, sino es una paternidad espiritual que tiene como propósito formar a Cristo en ellos y presentárselos a Él. O sea que toda iglesia, te voy a asignar 2 discípulos para que sean tuyos, es una doctrina errada. Yo estoy en shock. Yo participé, formé mis discípulos y a veces, hola, ¿cómo estás, discípulo amado? No sé, discípulo de Cristo. Esto cambia, esto complementa, o sea, por eso en Hechos 11:26 ves que el discipulado forma a Cristo. A los discípulos se les llamó por primera vez, no al discípulo mío, sino al discípulo de Él. Mi propósito es tomar un hijo espiritual, es tomar a Amy, por ejemplo, y formarlo para que se parezca a Él, para que le sirva a Él, para que lo siga a Él, para que se parezca a Él, para que tenga el carácter de Él. ¿Cómo hago? Ahora paternidad espiritual crece infinitamente, porque es la paternidad espiritual la herramienta por medio de la cual formo discípulos. A ver, yo no sé si me está entendiendo. Nancy ahora soy su padre espiritual, y el trabajo mío no es mi discípula, es discípula de Cristo. La pastora de Acacia no es mi discípula, ella es discípula de Cristo, y yo como su padre espiritual debo formar a Cristo en ella
Porque por eso Pablo dice, hijitos míos. O sea, que ahora más que nunca la paternidad espiritual es parte del proceso de formación de la gente. Uf. Voy a leer, Señor, ahí te entrego mis discípulos ya formaditos. Claro, el problema es que la paternidad espiritual no termina nunca. Yo noto que el discípulo cuando comienza, eh, no es hacerlo mi discípulo, es hacerlo aprendiz de Jesús. Llevarlo a Jesús, a que obedezca a Jesús, a que se parezca a Jesús, a que sirva a Jesús con sacrificio, con excelencia, y la herramienta para llevarlo hacia allá, el vehículo es la paternidad espiritual. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Por eso Pablo dice en Corintios, aunque tuvierais 10.000 maestros, pedagogos, ayos, no tendréis muchos padres, porque por medio de mi paternidad engendré el evangelio de Cristo. Quiero seguir leyendo. Pido oración por mi matrimonio y mi esposo. Abdón Llanos, listo, Liliana. Oye, apóstol, paternidad espiritual, está muy bueno. Ay, Camilo. Oye, pero si en alguna parte Camilo lee, mi discípulo, bórralo. Bórralo de ahí. Son discípulos de Cristo. Ahora, eh, pero sigamos, es que, mira, ni siquiera lo tengo ordenado, te estoy entregando algo que amorosamente le dije a mi esposa, yo no puedo tener discípulos porque son discípulos de él. Romelia, ¿sí? ¿Cuándo se abandona un hijo espiritual? Cuando no te ve como padre espiritual, no tiene tus genes, no se parece a ti. Entonces yo no salgo a buscar discípulos para mí, yo salgo a buscar hijos espirituales para engendrar hijos espirituales para que se parezcan a él. Como te digo ahora, paternidad espiritual agarra un concepto mucho más alto, mucho más grande que lo que antes ocurría. Yo puedo pararme delante de Alfonso, delante de Graciela y delante de alguno y decirle, te estoy formando para él, no para mí, para Cristo. En la mañana, mi esposa le tocó trabajar a la oficina. Entonces, me costó mucho levantar, ay, mucho, no quiero, no quiero, no quiero. Y me tocó lavarle su carita, que está muy agripada, darle su desayuno, ponerle su chaqueta, dejarla bajar. Y el Señor me decía, lo estás haciendo para que ella me sirva a mí. La estás marcando para que me sirva a mí. Te la estoy prestando para mí, para que ella sea mía. Cuando la Biblia dice que debo presentar a mi esposa sin mancha y arruga, a él, quiere decir que el discipulador número uno, ni siquiera aparece la palabra discipulador, si eso es lo terrible. Quiere decir que de alguna manera soy el esposo, pero también sé, por medio de esa autoridad de esposo, debo presentar a mi esposa para él, instruirla para él, no para que me agrade a mí, es para él. Uf. Lo siguiente que quiero decir es que si Jesús dijo que id a ser discípulos y enséñeles a ellos lo que yo les mandé, quiere decir que discipular ya no es parte de una visión. Discipular es un fundamento. ¿Cuándo queda establecido el discipulado? Número uno, a través de mis palabras. Soy tu padre espiritual. Al ser yo el padre espiritual, estoy asumiendo la responsabilidad total de formarlo para él. Soy tu padre espiritual. Soy tu padre espiritual. Tú eres mi hijo espiritual. Pero ahora no es un hijo para mí. Es un hijo para él. Yo no sé, creo que la verdad estoy quedando muy corto y les pido perdón por esto. Le pido perdón a todo discípulo que le dije que era mi discípulo.
perdónenme, no sabía, esto no se me había revelado. Esto es puro ejercicio del don, es la gracia. Recuerda que Dios administra gracia, no ministra gracia. Que Dios suelta porciones de gracia. Y Pablo en Efesios 3:8 dice que por su gracia que da a conocer los secretos de su inescrutable riqueza. ¿Qué pasa entonces delante de estas mega congregaciones que dicen, usted es mi discípulo? Está mal. Por eso se cae en la manipulación y en el control. Está mal. Eso quiere decir que jamás liderazgo por discipular, jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque el liderazgo es una relación de autoridad. Mi relación con Amy no se basa en la autoridad, se basa en el amor. Mi relación con Alfonso no se basa en la autoridad, se basa en que yo amo a ese viejo. Y mientras lo voy amando, lo voy formando para él. No para mí, sino para que represente a Cristo. Para que la gente cuando lo vea, vea a Cristo en lo que hace, en lo que dice. O sea, el concepto de la iglesia culto, con esto se mata, muere. Hay que hacer cultos, sí, porque hay que celebrarle una fiesta al Señor los domingos, un escándalo espiritual. Yo le decía a Alfonso, Dios no nos estaría hablando esto si no fuera que va a derramar miles de discípulos en la iglesia. No nos estaría enseñando esto si no fuera porque viene la cosecha más grande de almas que registre la historia. En serio. Esto es una perla. Esto es un tesoro, formar gente para él, no para mí. Esto me hace adoptar hijos espirituales para él y ser más responsable que nunca. Nunca más voy a decir mis discípulos. Son mis hijos espirituales, son mis Amy. Que estoy formando para él. Y esta relación no depende de cuántas veces ellos rompan mi autoridad sobre ellos. Me acuerdo que estábamos el día sábado, creo, amor, corrígeme, fue el domingo. Cuando le dije, ahí me está servida la comida. Habíamos pedido almuerzo porque habíamos trabajado, fue el sábado, habíamos trabajado toda la mañana. Entre comillas, por eso presento a mi esposa a él, no a mí, apenas, sino también para él. Entonces, ella estaba jugando y le dije, hija, almorzar, y se dio vuelta y para callado dijo, shh. Entonces llamé a mi esposa y le dije, esto hay que corregirlo de inmediato. De inmediato mi esposa le llamó fuertemente la atención porque no era la manera de responderle al papá. Pero cuando estaba comiendo, yo lo único que quería era abrazarle y besarle. Quería darle yo la comida en la boca.
porque entiendo que si bien es cierto hay una falta en que ella rompa una autoridad, mi autoridad, también es cierto que mi relación es paternal. A los 10 minutos estábamos jugando. Yo hago cosas por ellas que no están basadas en mi autoridad, están basadas en mi amor. Y ese amor es para formar a Cristo. A ver, mi esposa está diciendo, ¿cómo, cómo no caer? La reprensión. Mi esposa está diciendo, ¿cómo diferenciar cuando, aunque sepamos que es para Cristo, no caer en la rabia, el dolor, la tristeza, la presión o decepción cuando no nos sigue ni obedece, cuando se aleja o cuando nos ignora? ¿Cómo reaccionar o tratar a un hijo que rompe la autoridad, entendiendo que no es para nosotros, sino para el Señor? Decírselo, hablar con él, hablar con él. Mira, siéntate. Eh, Cada vez que yo quiero reprender a Amy, le digo, conversemos. Y ahora, hace como una semana atrás, me dijo, papá, hija, conversemos. Uy, cuando me dijo conversemos, la sangre se me heló. Yo me acuerdo que me dijo, pero me dijo, conversemos. Es muy buena la pregunta que hace mi amada esposa, porque eh, Pablo se convierte en hijo espiritual, o el padre espiritual de Timoteo cuando le corta el prepucio del pene. Romanos dice que la circuncisión es cortar la carne del corazón, lo que está mal. Y Eclesiastés dice así, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Entonces, cuando ellos no te siguen, cuando ellos te desobedecen, cuando ellos no desean hacérselos ver, llamarles la atención, explicarle, mira, te equivocaste, estás mal en esto, estás en un error. Si es necesario llegar a la disciplina con un discípulo, sentarlo, dejarlo quieto allí, hay que hacerlo. A veces nosotros dependemos del servicio de la gente y eso no puede ser. Un pastor no puede depender del servicio de la gente. No lo voy a tocar porque toca la guitarra. No lo voy a tocar porque, tú sabes, tú sabes. Si soy su padre espiritual y cometió, lo interesante aquí es que la llamada de atención cambia con respecto al del líder. El del padre espiritual, yo puedo pelear con mis hijos espirituales. En serio, puedo discutir con ellos. Pero el líder no va a aceptar que tú pelees con él. ¿Cuántas veces tus hijos pelearon contigo? Mira, Pedro, mira el aporte de Diego, negó a Jesús. Y él con una mirada se lo dijo todo. No lo maltrató. Le preguntó si lo seguía amando. Basado en la paternidad espiritual, hay gente que Jesús nunca mandó a arrepentirse. Pedro niega a Jesús y Jesús no le dijo arrepiéntete. Ups. ¿Por qué? Porque ya estaban en una relación. El arrepentimiento es para aceptar el gobierno del Señor y la salvación del Señor. Pero una vez que el tipo se arrepintió, aunque el Señor quiebra esta regla con la mujer samaritana, de hecho Jesús jamás le dijo a la mujer samaritana, arrepiéntete. ¿Por qué? Pero en el caso de Pedro sí cayó arrepentido a los pies de Jesús. Vámonos a la regla general y no a la excepción. ¿Le parece bien?
Entonces Jesús mira a Pedro, no le mandó arrepentirse de un error que comete como hijo, sino que lo redarguyó. En la mañana, cuando levanté a Amy, que estoy formando para Cristo, se puso a llorar. Yo dijo, hija, porque ella, es que tengo sueño, es que no quiero ir porque tengo demasiado sueño. Entonces, mientras yo le peinaba el pelo, le decía, pero tu papá es profesional, tu mamá es profesional, te toca estudiar. No le dije arrepiéntete porque estás obrando mal. Y finalmente le dije, oye, es que esto cambia, te lo digo de verdad. Por eso no es liderazgo no forma Cristo, porque el liderazgo es una relación de autoridad apenas, mientras paternidad espiritual es una relación de autoridad, pero con amor. Entonces me puse, mi amor, ¿qué le parece? No quería levantarse. ¿Qué le parece si mañana, esta noche se acuesta más temprano, duerme más y mañana va al colegio feliz? Me dijo, sí, papá, así lo voy a hacer. Pero acuéstame temprano para que yo mañana no, no me cueste ir al colegio. Oye, listo, hija. Ore, hija, ¿cuándo se ejecuta? Por ejemplo, nos dimos cuenta que Amy en el celular empezó a ver videos que no existían, que estaban mal vistos. ¿Cuándo se aplicó la disciplina? Después de 2 y 3 veces, mira, Amy, no lo haga, no lo haga. Y ella se quedó sin celular. Pero tú seguías amándola. Tú no desechas a Amy porque perseveró en una falla. Porque yo sé que la estoy formando para Él. Yo sé que estoy formando a Cristo en ella. Eh, un hijo te puede reclamar, claro que te puede reclamar. No, no estoy de acuerdo. Los adolescentes espirituales son así, que mira, y te toca tener paciencia de padre, no de líder. Te toca tener paciencia de padre, no de líder. Comete un error, te toca llamar y decirle, mira, te equivocaste en esto, viejo. Lo importante de una relación padre-hijo es que lo disfrutas más que lo que lo regañas. Le das cosas que no merecen. Ayer Alfonso no fue a servirme a Villavicencio. Tirón de oreja, Funchi. Alfonso no fue conmigo a Villavicencio a servirme. Alfonso acompañó a su padre a Villavicencio. Y hicimos, una vez al mes nosotros almorzamos juntos en un restaurante. Una vez al mes. Nos damos ese relajo, ese descanso. Conversamos de la obra, conversamos de la vida del uno del otro, etc. Déjeme ir leyendo lo que a mí me parece. No, pero si usted va a otra iglesia, le avisa a su padre. Si mi hija se va a una pijamada a otro lugar, me pide permiso. Usted tiene un padre espiritual y usted debe pedir permiso, usted debe estar sujeto. Si usted se manda a cambiar de iglesia sin avisarle a su padre, a su autoridad, y es su padre espiritual, usted está equivocado. Perdóneme. Déjeme decir algo también de esto. Ah, mi papá puede ser lo que sea, pero si usted habla mal de mi papá o habla mal de mi mamá, usted se va a ir de trompadas conmigo. Yo no dejo que nadie hable mal de mi mamá o hable mal de mi papá. Usted no puede estar hablando mal de su pastor porque es su padre espiritual. Usted no puede cambiarse a pijamadas por ahí, no, es que voy a ir a congreso y no le pide permiso a nadie. Usted no es hijo. Usted es un rebelde y pagará las consecuencias porque Dios te asignó a una parte del cuerpo y te puso un padre espiritual. Mientras Amy esté en mi casa, mientras Zoe esté en mi casa, respeta mis reglas. Mi casa, mis reglas. Mi esposa le tiene reglas. Mi casa, mis reglas. ¿Tienes? Y si rompe esas reglas, tendrá una disciplina.
tendrá que hacerlo. Porque en mi casa, mi bebé, yo soy su padre espiritual. Ella no se manda a cambiar a dormir en otra casa. Ella no visita hasta que no le pida permiso a sus padres, a sus padres. Bueno, así que bajo ese concepto. Por eso Jesús no le dice a Pedro, arrepiéntete porque me negaste. Jesús entiende que es el padre espiritual de Pedro y restaura la relación. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Déjame ir leyendo algunas cosas porque ya se me está acabando el tiempo. Pero de nuevo, no son mis discípulos. Estoy formando gente para Cristo. Estoy formando a Amy, a Zoe para Cristo. Y la herramienta es la paternidad espiritual. Este es el discipulado. Pablo y Pedro jamás dijeron mis discípulos, jamás lo hicieron. Toda congregación que diga son mis discípulos está en un error doctrinal y va a ser fácil caer en la manipulación. Cuando estábamos conversando de Alfonso. Entonces ayer nos quedamos sin freno por un minuto en la carretera y el freno lo apretaba al fondo y apenas frenaba. Entonces, mientras yo iba a hacer mi diligencia, le pasé el auto a mi hijo. Mi hijo espiritual peleó el precio. No querían cambiar la bomba de aceite. No, es que esto no es así. Ah, pues no lo hagas. Listo. Entonces yo le pasé la llave y él se fue donde otro técnico. Y simplemente era un cambio de aceite de freno. Cuando llegó, como el propósito de la paternidad espiritual es formar a Cristo en ellos y disfrutarlo, entendiendo que van a cometer errores. Nosotros tenemos un restaurante allá en Villavicencio. No vamos siempre, pero cuando hemos ido juntos hemos tratado de ir. El palo del mico se llama, Alfonso. ¿Mico de palo? ¿Cómo se llama? El palo del mico, no me acuerdo. Y claro, el tema es que mientras lo voy formando, que te parezca a Cristo, te va pareciendo a mí también. Porque los hijos se parecen a los padres, pero tengo claro, en mí, yo tengo una frase, vieja chica. Entonces Amy a veces se va y empieza a hablar de las viejas chicas. Pero yo lo estoy formando para Cristo, no para mí, por medio de la paternidad. Entonces fuimos, ¿cómo se llama el mico en el palo? Ah, el mico en el palo. Y nosotros sabemos que si yo lo estoy invitando a Villavicencio, vamos a pasar al mico del palo. Y estábamos sentados y él disfrutaba la carne más que yo, y el chileno medio argentino fue yo. Y a mí me producía un gozo por la relación, padre. Pero sé que Alfonso no es mi discípulo, es un discípulo de Cristo. Y por medio de mi paternidad espiritual, lo estoy formando para Él. Le doy gracias a los pastores que trabajan en comunión por darme el honor de ser su padre espiritual. Pero ahora me voy a esforzar más para formarlos para Cristo. Déjeme leer. Gladys, gracias a Dios, Gladys está de acuerdo conmigo. Cintia, mientras usted viva bajo ese techo. Así dicen las papás y las mamás. Milady Quintero, Milady, me alegra verte. Una tremenda hija de Dios. El mico en el palo, risa. El mico sabe en qué palo trepa. Mañana entonces, el viernes hay altar profético. Vamos a estar con nuestra ofrenda mensual. No nos abandonen, discípulos. Hijos, no nos abandonen. El viernes presentamos nuestra ofrenda que hacemos una vez al mes. No se olvide, el viernes altar profético, lo que antes llamábamos adoratorio. La Biblia está llena, mira. Déjeme darle un par de versículos para que sus discípulos, para que usted vaya viendo. Vinieron, Mateo capítulo 5, versículo 1, vinieron sus discípulos. Déjeme, entonces llamando a Jesús a sus discípulos, Marcos 12:43. El problema es que la palabra sus
Ni mi aparece en el libro de los Hechos para adelante. Todos los discípulos son solo de Cristo. Todos los discípulos son solo de Cristo. Yo tengo algunas cositas acá, pero ya terminé, creo. Que este tema hay que meterle profundidad. Usted solo es discípulo de Cristo, porque si usted es discípulo de Él, usted solo es discípulo de Jesús cuando tiene un Padre espiritual que lo esté formando para Él. La herramienta que usa el discipulado es la paternidad espiritual. Es ese proceso de acompañamiento personal, íntimo, basado en el amor que solo puede tener un padre con un hijo. Discipulado ya no es la opción voluntaria de un pastor, no es la visión de un pastor. Discipulado es la orden de Jesús. Bueno, mañana vamos a ver el hacer y el aprender. Mañana lo vemos. Espero que le haya servido mucho. Esto nos da una visión mucho más profunda del discípulo, de mi relación paternal con la gente. Padre, te damos gracias por esta mañana y bendigo a cada persona que nos vio y te ruego en el nombre de Jesús, que me des hijos espirituales para formarlos para ti. Señor, dame hijos espirituales, no para formarlos para mí, no para que sean mis discípulos, sino para formarlos para Él. Para Él. Si usted no tiene madre espiritual, comuníquese con mi esposa. Si usted no tiene padre espiritual, comuníquese conmigo. Si usted es un pastor que no tiene papá espiritual, déjenos ayudar. Déjame formarte. Conocimiento no es formación. Dones no es madurez. Cultos no es madurez. Discipulado forma a Cristo en nuestro corazón. Pero no hay discipulado sin paternidad espiritual. Los amamos mucho. Espero que quede tan impactado como yo quedé. Los amamos, estamos para servirles y no estamos buscando discípulos para crecer. Estamos buscando discípulos para formar a Cristo en ellos. Lo que un esposo no puede hacer con una esposa, lo puede hacer una madre o lo puede hacer un padre espiritual. Nos vemos. Abrazo mañana. No se olvide el viernes, está el altar profético. Separe su mejor ofrenda para el viernes. Nancy no es mi discípula. Nancy es mi hija espiritual para que yo por medio de esa relación forme a Cristo en ella y así ella comience a ser discípula de Jesús. Ven. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través. Tengo todo en ti, tú eres mi porción. Tú me proteges, aún en la oscuridad, siempre me guías.
guiarás. Mi corazón se endureza, mi cuerpo en ti descansa. Aquí a mi lado tú estás, no me abandonas, no me abandonas. ¿Por quién temeré? ¿Por quién temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. ¿Por quién temeré? ¿Por quién temeré? Tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo. En las tormentas de dudas y temor, mi ancla eres tú. Tú me rodeas con cantos de amor y de liberación. Mi corazón se endurece, mi cuerpo en ti descansa. Aquí a mi lado tú estás, no me abandonas, no me abandonas. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. Tú lo prometiste y nunca fallarás, y nunca fallarás. Siempre tú estarás conmigo hasta el final, conmigo hasta el final. Tú lo prometiste. La Iglesia Cristiana Comunión Internacional presentó El ADN de Jesús. Si deseas participar en algunas de nuestras reuniones o contactarnos, comunícate a nuestro WhatsApp más 57 324 212 6530. Somos Comunión Internacional.